de manera más normal. Vamos a empezar el programa de inmediato. El doctor Elmer Huerta está en Washington para comentarnos de esta propuesta o de esta posibilidad y para hablar también con él sobre los avances en cuanto a tratamientos que cada día suenan un poco más esperanzadores. Doctor Huerta, como siempre, muchas gracias por tenerlo en el programa. Bienvenido. Buenas noches, Mávila. Muy buenas noches a todos. Encantado de estar contigo. La pregunta que nos hacemos los peruanos cuando ya nos queda solo una semana, considerando que además es una Semana Santa con feriados, es ¿qué va a pasar cuando nos despertemos al día siguiente del lunes de Pascua de Resurrección? ¿Cómo vamos a enfrentar y cómo se va a manejar, por ejemplo, una segunda arremetida de la pandemia que puede ser probable si es que se abriesen, por ejemplo, las fronteras o no se contase todavía con la cantidad de diagnósticos o de kits a disposición del servicio médico? Pues, mira, yo creo que la población tiene que entender algo. La vida en el mundo entero, en todo el planeta, no va a ser la misma después de esta pandemia. Absolutamente. En este momento, Mávila, yo aquí en Washington, que estamos bajo una especie de cuarentena voluntaria, las calles están casi vacías. Cuando tú caminas en la calle, puedes ir al mercado, la gente que viene por el otro lado te mira, pero es una mirada inquisidora, en que te miran y dicen, ¿estará contagiada esta persona? Y tú ves que toman 2 pasos al costado y se alejan de ti. Eso va a ser así, de ahora para adelante. Entonces, lo que le quiero decir a la población es que cuando llegue ese 12 de abril, no esperen que al día siguiente van a haber fiestas por aquí o fiestas por allá, celebremos que ya se alzó el toque de queda. No. Esto va a continuar y aquí es donde el Ministerio de Salud tiene que informar bien a la población de que, como dijiste, lo dijo en mi programa de radio hoy día el Ministro de Salud, va a ser sectorizado. Ciertas partes del país pueden continuar en cuarentena, otras partes no. Es decir, la salud pública siempre es local, Mávila. Son los datos locales los que guían las decisiones. Pero el mundo no va a ser el mismo. El mundo no va a ser el mismo y en un buen tiempo, ¿de acuerdo? Gracias. Hasta tener una vacuna, por lo menos. Hasta tener una vacuna. Estamos hablando, sin exagerar, yo creo que le vamos a dedicar todo 2020 al tema de la solución para el coronavirus. Sí, la vacuna ya empezó a probarse en su fase 1 hace 2 semanas con los primeros 50 y tantos voluntarios en Europa y aquí en Estados Unidos y en China. Ese proceso va a durar unos 4 meses. Entonces, abril, mayo, junio, julio. De allí en agosto empezará la segunda fase, que son unos 5 o 6 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y de allí viene la tercera fase, que son 6 meses más. Ya estamos en julio del próximo año. Es decir, allí está lista. De ahí viene la parte de producción, distribución, etcétera. Estamos hablando de que para el próximo año, quizás en octubre, noviembre del próximo año, tengamos una vacuna disponible al público, trabajando rápido, Mávil. Esa es una noticia desalentadora. Saber, todos los que estamos haciendo hoy el esfuerzo de permanecer en nuestras casas, que no vamos a poder tener una vacuna. En cuanto al tratamiento y a las medidas de seguridad que nos garanticen poco a poco retomar nuestras actividades y por lo menos recuperar nuestros trabajos, que es para muchas familias lo más importante, es en lo que más piensan en este momento, sí quizás se puede encontrar soluciones más rápidas o tampoco. Sí, en la parte de tratamiento ya se está trabajando. Aquí en Estados Unidos, en China, etcétera, ya hay estudios que están lo que se llama sorteando pacientes a grupos. Grupos de pacientes que están recibiendo, por ejemplo, esta combinación de la hidroxicloroquina con la acitromicina a ciertas dosis, con pacientes que la reciben a otras dosis para ver cuál es la mejor. Eso ya se está trabajando y vamos a tener, me parece, mucho más rápido. Quizás en unos 6 meses ya vamos a tener estudios preliminares que nos van a guiar en ese sentido. Pero Mávila, quisiera volver a tu comentario cuando dijiste que era desalentador de que vamos a tener una vacuna tan lejos. Es cierto, es desalentador que la vacuna no va a estar lista tan pronto, pero yo creo que es muy alentador que en el Perú estemos sorteando la ola. Mávila, esto es como una ola, exactamente como una ola. Cuando la ola se forma en el océano y tú le ves a lo lejos que el agua se levanta y el conocedor te dice, mira, 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 este va a ser un olón. Ese olón viene y en serio es un olón grande, pero lo que hemos hecho en el Perú, estamos haciendo es evitar que ese olón te reviente en tu cuerpo y tú te alejas. Eso es lo que estamos haciendo.
lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, es evitar que hayan tantos casos de la enfermedad, que suceda lo que está sucediendo en el Ecuador, Mávila, en el que ha explosionado la enfermedad. Eso yo creo que nos tiene que alentar a los peruanos a seguir en este esfuerzo, Mávila, porque estamos salvando realmente nuestro precario sistema de salud. Un sistema de salud que lo hemos hablado contigo, no tiene baños con agua y desagüe y papel, en el propio Ministerio de Salud, en salud. ¿Te imaginas lo que hubiera sido la calamidad que hubiera sido que esto nos explosione en la cara? Me parece que eso estamos salvándolo, Mávila, y eso nos debe alentar. De acuerdo, doctor Huerta. Siempre además hay que mirar el futuro con optimismo y con esperanza y saber que hay muchos investigadores en este momento y muchísimos médicos trabajando para dar con una solución a este problema. Yo le hablaba del tema económico, usted me ha mencionado la situación de Guayaquil. En Guayaquil se relajó mucho las medidas de seguridad. Los guayaquileños no acataron, no lo entendieron. El propio gobierno ecuatoriano falló y ha tenido que reconocer sus errores. ¿Qué implicancias puede tener, por ejemplo, una situación como la que ha vivido Guayaquil con cadáveres en las calles? Porque empieza a suceder algo al cabo de los días. Se puede contener o manejar la curva de coronavirus, pero por otro lado surgen problemas colaterales. El Perú es un país que carece de servicios públicos básicos, entre ellos el agua. La gente puede quedarse en sus casas, protegerse, pero, a ver, ¿qué pasa si no tiene agua? Podría, a partir de la cantidad de falta de sanidad en sus viviendas, contraer otro tipo de enfermedad. O en Guayaquil, por ejemplo, tener a una persona fallecida 7, 8 días en una vivienda porque no hay capacidad para poder recoger el cuerpo. Esto también afectaría al resto de la población. No sería el coronavirus, pero serían efectos colaterales. Absolutamente, Mávila, tienes toda la razón. Por eso es que lo que hemos hecho con esta cuarentena es sacar el cuerpo a la debacle. Eso es lo que hemos hecho, solamente sacar el cuerpo a esta debacle del COVID-19, pero la debacle de falta de agua, de falta de sanidad en las calles, de falta de salubridad, de que tengamos baños sucios, de que tengamos basura en las calles, perros callejeros en el Perú, eso es lo que tenemos que corregir. Ojalá que de esta experiencia, ¿verdad?, el gobierno peruano, y lo he dicho muchas veces en mi programa de radio y contigo y con todos, esto, así como el presidente está tomando en sus manos la rienda de luchar contra este virus, el coronavirus, pues bueno, igual tiene que partir de él y de su Consejo de Ministros un plan nacional de saneamiento y salubridad para todo el Perú. Eso es lo mínimo que podemos sacar de esta experiencia. Agua potable, baños limpios, no basura en las calles, educación de sanidad en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo. Tenemos que tener un Perú más limpio y ojalá que eso saquemos para adelante de esta experiencia. Hemos sacado el cuerpo de esta, pero no vamos a sacar el cuerpo de lo que se viene en el futuro si la sanidad no se arregla, Mávila. Retomando el anuncio del presidente el día de ayer, cuando él expuso un cuadro y cuando dijo lo que estamos buscando es un martillazo sobre la curva, es decir, poder bajarla. ¿A qué se refiere exactamente el presidente? Porque nos mostró un cuadro en el que había una curva gravísima, muy alta, sin medidas. Otra que era relativamente satisfactoria con medidas, pero había una necesidad de disminuirla justamente para poder manejar esa pandemia con los recursos que hay. Aquí el riesgo es colapsar. Podemos atender a los enfermos, podemos brindarles apoyo médico, soporte médico, pero hasta una cantidad. Me imagino que a eso se refirió el presidente. Eso es cierto, Mávila, y hoy día en mi conversación con el ministro de Salud nos reveló datos, números. Ellos habían calculado de que 10.000 peruanas hubieran necesitado entrar a un hospital como consecuencia de la epidemia si no se hubiera hecho nada. 10.000 peruanos. De esos, el 10%, o sea, 1.000 peruanos y peruanas hubieran necesitado, Mávila, de una unidad de cuidados intensivos. Y cuando se hicieron esos cálculos, hace 4 o 6 semanas, solamente teníamos cerca de 300 unidades de cuidados intensivos y se hubieran necesitado 1.000.
Eso es Guayaquil, lo que está viviendo ahora. Entonces, lo que se ha hecho es la cuarentena, estamos en el día 19, con eso viene la segunda curva, esa que se ve en el gráfico, en la que ha bajado. Pero si te das cuenta, arriba hay como un moñito negrito, eso significa que todavía estamos en exceso de lo que quisiéramos. Y el ministro dijo, en este momento, el ritmo, el doblaje que se llama la duplicación de infecciones, ya está a 5 días. Estuvo cada 2 días, es decir, el número de infectados se estaba duplicando cada 2 días, ahora lo hemos llevado a 5 días, es bueno, él quiere llevarlo a 8 o 9 días. ¿Cómo? Con el segundo martillazo, que es una teoría, suena gracioso el nombre Mávila, pero es una teoría del Colegio Imperial de Londres, que ellos han dicho que así es como se pelean las pandemias, a martillazos, y cada martillazo es una intervención, en este caso, una segunda cuarentena más precisa. ¿Para qué? Para que de esta manera en 2 semanas ya tengamos una bajada mucho más amplia, y van a seguir los casos, van a seguir los fallecimientos lamentablemente, pero vamos a tener campo para darles atención. Habrán unidades de cuidados intensivos, habrán doctores que los vayan a ver. Ahora, algo que preocupa mucho es la calidad de los servicios de protección a los médicos y profesionales de la salud, Mávila. Parece que allí estamos fallando un poco. Eso sería muy conveniente que el Ministerio de Salud realmente ponga más atención, porque los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud se está quejando mucho que no tiene la protección necesaria. Así es, sobre eso hay que trabajar. Quería hacerle 2 preguntas más. Una, el tema Chile. En Chile pareciera que están aplicando una estrategia que va funcionando también. ¿Qué están haciendo además de lo que nosotros hacemos? Ellos están haciendo bastante testeo, muchísimo testeo, y están averiguando geográficamente dónde están sus brotes, y están yendo allí donde el testeo dice que están los brotes y los están controlando. Esa es más o menos la estrategia que usó Corea del Sur. Ellos hicieron muchísimo testeo y lograban averiguar el barrio, Mávila, en qué barrio exactamente, en qué cuadras vivían las personas infectadas, iban allí y hacían las labores de contención a nivel local. Yo creo que eso es lo que está haciendo Chile, y en América Latina, en realidad, nuestros países, bien o mal, con excepción lamentablemente de nuestros hermanos ecuatorianos, todos los países se están conteniendo a su manera. Ecuador falló y Bolivia también falló, ya corrigió Bolivia, que daban solamente cuarentena en las noches. Durante el día les permitían salir a trabajar. Ningún virus va a respetar eso, Mávila. Ningún virus va a decirle, pues, ok, no te voy a atacar de noche, o sí te voy a atacar de día. Eso no es así. Eso no es así. Y claro, Brasil tiene un problema político, pero entiendo que el ministro de Salud está peleando incluso contra el propio presidente Bolsonaro, porque es mucho más consciente que el gobernante de la situación que se enfrenta, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto es salud pública, y cada vez que hay salud pública entra la política, Mávila. Es muy diferente con mis colegas, los cirujanos, que operan un corazón, operan un riñón, operan su paciente, lo sacan y el paciente sale de alta, agradecidísimo, es un paciente. Cuando hablamos de salud pública, esto es salud pública, hablar de alimentación saludable es salud pública, hablar de control del tabaco es salud pública, es decir, ahí ya te enfrentas a muchísimos intereses políticos y económicos. Entonces, cuando hablamos de salud pública, generalmente los que hacemos salud pública nos granjeamos muchísimos enemigos. Con decirte, Mávila, que aquí en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, quien es el principal asesor del presidente Trump en este asunto de la pandemia, mira, ha recibido amenazas de muerte. Por Dios, ¿de parte proveído ahora de seguridad del Estado. ¿Tú sabes por qué? Porque él es el único que se ha atrevido en público, pero de una manera muy fina, en contradecir al presidente Trump. Cuando Trump decía que habían ciertas cosas que debían hacerse, él decía, discúlpeme, presidente, la ciencia no avala eso, y por eso es que ha recibido amenazas de muerte. Fíjate cómo es la salud pública. Es increíble, porque me recuerda mucho a la historia de lo ocurrido en China. La muerte de este médico que había advertido, pero por el tipo de prensa y por el tipo de gobierno que tiene China, no se había podido dar a conocer, no se le había podido escuchar a este médico, y entonces se mantuvo silenciada la información mucho tiempo, y finalmente el médico murió a causa de la enfermedad, pero prácticamente quedó como un héroe para el resto de sus colegas, porque fue una persona silenciada. La información es vital, doctor, y por eso quería preguntarle por una nota que me llamó la atención el día de hoy. Estas inyecciones de plasma inmunizado,
que dicen que se puede hacer. Es decir, personas que son inmunes o que ya tuvieron un episodio de COVID-19, que han generado los anticuerpos y que se podría inyectar a otras personas para favorecer el sistema inmunológico. ¿Esto también está dentro de los testeos que se están haciendo? Sí, esto ha sido aprobado incluso hoy día por la FDA. Eso se llama, Mávila, el suero del convaleciente. Exacto. Eso se usó, ¿sabes cuándo, Mávila? Increíble. En 1918, en la última pandemia que tuvimos hace 102 años, se usó esto. ¿Y cuál es el principio? El principio es el mismo que se ha explicado para la prueba serológica. ¿Te acuerdas del COVID? Sí. La prueba molecular o genética descubre al virus en el aparato respiratorio, al virus. En cambio, la prueba serológica, ¿qué descubre? Los anticuerpos que el virus creó después que infectó. ¿Te acuerdas? La inmunoglobulina M y la G, estas se descubren en la prueba serológica. Pues bueno, imagínense que una persona le da la infección, tiene los síntomas y se recupera. A la segunda, tercera semana de su recuperación, Mávila, su sangre está llena de anticuerpos IgG e IgM, lo que se descubren en la prueba serológica, pero tiene cantidad. Entonces, si tú le sacas sangre a esta persona, procesas la sangre y obtienes solamente el suero, ese suero tiene enorme cantidad ¿de qué? De inmunoglobulinas G y M que son directas contra el virus. Y si se lo colocas a un paciente enfermo, lo recuperas. Eso es lo que la FDA ha aprobado hoy día también como un tratamiento que está siendo probado, así como se está probando la hidroxicloroquina y la citromicina, también se va a probar este suero del convaleciente. ¿En cuánto tiempo cree usted que se podría utilizar esto? Me imagino para trabajar con los pacientes que se ha dado de alta ya. Correcto, con todos los pacientes que se han recuperado, no necesariamente que hayan estado hospitalizados, Mávila, pacientes que se hayan recuperado en la casa, esos pacientes, esas personas que han tenido leves síntomas, que de repente un poco de tos, que han perdido el olfato, lo que sea, esos ya recuperaron. No, o sea, no es necesario que haya estado en el hospital, ellos pueden ser donantes de sangre para que de su sangre se pueda obtener el suero y habría que ver si en el Instituto Nacional de Salud, esa es una pregunta para el doctor César Cabezas que dirige el instituto, si estamos en capacidad de hacer lo mismo. Yo creo que sí, no habría ningún problema, se puede obtener este suero rico en inmunoglobulinas de convalecientes. Estupendo, esa es una muy buena noticia en medio de las malas que estamos todos los días conociendo. Doctor Huerta, muchísimas gracias por este enlace, como siempre, y sobre todo por la facilidad de explicarnos cómo va avanzando el desarrollo de esta enfermedad que tiene ya a más de 200 países preocupados y luchando contra el enemigo invisible del COVID-19. Gracias, doctor Huerta. Un abrazo grande, virtual, hasta Washington. A la orden, Mávila, y solamente para terminar, hoy día también el CDC aquí en Estados Unidos, el día de hoy, esta tarde, ha lanzado una recomendación para que en todo el país se usen mascarillas. Claro. ¿Esto por qué? Porque se ha encontrado que solo con la respiración se puede contagiar el virus. Ya no es necesario que te tosan o que te estornuden, sino hablando solamente se puede contagiar. Y como hay muchas personas que no tienen síntomas, pero pueden estar contagiando, la mascarilla para todo el país ha sido hoy día recomendada por el CDC aquí en Estados Unidos, pero de forma graciosa cuando le preguntaron al presidente Trump en su conferencia de prensa si él la usaría, él dijo, no, yo no la usaría. ¿Qué hacemos con Trump, doctor Huerta? ¿Qué hacemos con Donald Trump? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Buen viernes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es 2020.